Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, la clase anterior estábamos analizando, o adentrándonos más bien, eh, en las remuneraciones o en los tipos de remuneraciones que de manera no taxativa regula el artículo 42 del Código del Trabajo. Eh, Haciendo recuerdo de estas remuneraciones o de este listado no taxativo, el legislador regula el sueldo, ¿cierto? En el artículo 42, letra A, o número 1, no recuerdo si es en el número 2 o letra B, el sobresueldo, que fue lo que vimos la clase pasada. Claro, letra A, el sueldo o sueldo base. Ahí explicábamos el concepto y qué se entiende por sueldo, haciendo, ¿cierto?, una importante ahí clasificación entre remuneración fija y variable, a propósito de que el sueldo es la remuneración fija, ¿cierto?, más representativa. Letra B, el sobresueldo. También explicábamos que el sobresueldo es la remuneración de las horas extraordinarias. Ahí explicábamos brevemente, o recordábamos brevemente en qué consiste esta horas extraordinarias. Explicamos también en la letra C la comisión, ¿cierto?, como el porcentaje sobre el precio de las ventas, ¿cierto?, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Y terminábamos la clase anterior explicando la participación, ¿cierto?, como el porcentaje en que el trabajador ve bonificada su remuneración sobre las utilidades, ¿cierto?, que se obtengan dentro de la empresa. Corresponde que ahora analicemos brevemente la letra E del artículo 42, que es la gratificación. La gratificación. La gratificación es un tipo de remuneración. Es un tipo de remuneración que está regulada en la ley. Y conceptualmente la gratificación corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador, ¿ya? A diferencia de la participación, la gratificación legal es un tipo de remuneración de carácter obligatorio que, dándose los requisitos establecidos en la ley, el empleador se encuentra obligado a pagar. ¿Ya? La participación es un tipo de remuneración convencional, la gratificación no. La gratificación, como les digo, si se dan los requisitos establecidos en la ley, se deben pagar. Y es un tipo de remuneración de carácter anual que se paga, ¿cierto?, al trabajador en el evento de producirse ciertos requisitos establecidos en la ley, ¿no? Artículos 47, 47 y siguientes. Por lo tanto, la gratificación se entiende que es un beneficio mínimo, ¿cierto?, y de carácter irrenunciable para el trabajador en el evento que se den las condiciones que establece la ley. Sin perjuicio de ello, también la legislación en el artículo 46 establece la posibilidad de que las partes de manera convencional puedan pactar una gratificación, siempre y cuando, obviamente, en virtud del principio protector, en la medida que este pacto no sea inferior, ¿cierto?, a lo que la ley regula para el efecto de que exista, ¿cierto?, gratificación. La gratificación no constituye una contraprestación directa por la prestación de los servicios, sino que es una forma, ¿cierto?, en que la ley obliga a la empresa a hacer partícipe al trabajador en las utilidades de la empresa.
¿ya? Por lo tanto, como les digo, no se relaciona tanto con el trabajo, sino que va un poco vinculada al acaso, ¿cierto? A lo que de alguna manera es incierto, que es la obtención de utilidades. Y en este sentido, la ley supone que el trabajador ha contribuido con su trabajo, por eso es indirecto, ¿cierto?, a la producción de tales utilidades, ¿ya? Y por ello obliga al empleador a bonificar la remuneración del trabajador con esta, con esta gratificación. Las normas sobre gratificación legal, vamos a hablar de gratificación legal, la convencional es aquella que las partes puedan pactar, ya lo dijimos en el artículo 46, en la medida que no sea inferior a lo que vamos a ver ahora. La gratificación legal está regulada en los artículos 47 a 52 del Código del Trabajo. Y en estas normas, primero que todo, eh, señala cuáles son las empresas que se encuentran obligadas a pagar gratificación, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, se establecen cuáles son las dos opciones que existen, ¿ya? Ya las vamos a ver en esta clase, cuáles son las dos opciones para pagar gratificación, que son opciones a las cuales puede acceder el empleador, ¿cierto? Él define cómo paga. Bueno, también la ley regula temas de orden tributario, por ejemplo, cuál es el concepto de utilidad, ¿cierto? Y la forma de calcular la utilidad líquida, también lo vamos a ver rápidamente. Pero partamos por el comienzo, ¿ya? ¿Cuáles son las empresas que se encuentran obligadas a pagar gratificación? Estas están señaladas en el artículo 47 del Código del Trabajo. Y básicamente son aquellas empresas que estén obligadas a llevar libros de contabilidad, por un lado, y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros y que estén comprendidas dentro de las siguientes empresas: establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas que persigan fines de lucro, o empresas o establecimientos de cualquier otra actividad que persigan fines de lucro, y las cooperativas. Esto está en el artículo 47. Por lo tanto, la ley exige, para que entender que una empresa se encuentra obligada a pagar gratificación, que se den los siguientes requisitos. Primero, que la empresa persiga fines de lucro. En segundo lugar, que se encuentren obligados a llevar libros de contabilidad. Y en tercer lugar, que se obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. ¿Ya? Este tercer requisito o elemento ciertamente siempre es el más discutido. Porque si una empresa persigue unos fines de lucro, la verdad que no es tan difícil de determinarlo. Que estén obligados o no a llevar libro de contabilidad tampoco. Eso es una cuestión que tiene que ver con la ley tributaria, y en ese caso la ley tributaria es clara quiénes son los obligados y quiénes no. Pero el hecho de tener utilidades o excedentes líquidos ya es un tema más discutible, ¿ah? De hecho, es generalmente ahí es donde se genera la mayor eh, problemática. La excepción son las cooperativas, ¿no? Las cooperativas sí están obligadas a pagar gratificación. Es cierto que eh, son entidades sin fines de lucro, las cooperativas, pero son obligadas a llevar contabilidad y eventualmente pueden obtener excedentes líquidos. Así que ahí hay obligación.
Esas son las empresas que se encuentran obligadas, ¿ya? Entonces, básicamente, fines de lucro, obligadas a llevar contabilidad y que obtengan utilidades. Respecto de los sistemas, ¿cierto? A los cuales puede acceder el empleador, bueno, la ley contempla dos sistemas para el cumplimiento de esta obligación. La ley en este caso, como les decía recién, les concede al empleador la posibilidad de poder escoger, ¿ya?, entre cualquiera de estos dos sistemas generales, ¿ya? El primer sistema, que es el menos usual, ¿ya?, eh, pero está regulado en la ley, es el consistente en la distribución de una proporción no inferior al 30% de la utilidad líquida a todos los trabajadores de la empresa de forma proporcional al monto de sus remuneraciones, incluidos los que no tengan derecho a tener esta gratificación legal. Entonces, primer sistema, se tienen que determinar cuáles son las utilidades líquidas de la empresa. Después se debe extraer de este monto el 30%, y ese 30% es el que se distribuye de manera proporcional entre los trabajadores de acuerdo a su remuneración, ¿ya? Entonces, ahí el resultado va a ser el que gana más, va a recibir un porcentaje mayor y así va a ir descendiendo hasta el que gane menos, ¿ya? Ese es el primer sistema. Como les digo, un sistema es muy poco usado, pero está. El empleador podría utilizarlo. Y el segundo, que es el de uso más común, es el del abono o pago del 25% de lo devengado por cada trabajador en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, ¿ya? O sea, se toman todas las remuneraciones anuales de un trabajador, devengue por concepto de remuneración, y ahí se saca un 25%, ¿ya? Y eso es lo que el trabajador se le paga como gratificación. Pero acá hay un tope, ¿ya? Y el tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? Entonces, uno saca el cálculo, ingreso mínimo mensual, pensemos 325, 600 por 4,75 es 1.546.600 pesos, ¿ya? Entonces lo que hacen los empleadores es tomar ese 1.546 y dividirlo por 12. Entonces, mensualmente la gratificación de un trabajador que tenga la opción de la segunda posibilidad son 128.833 pesos mensuales, ¿ya? Insisto, este es el más usual, un sistema que tiene ahí también un porcentaje, pero tiene un tope. Cuando en el primer sistema hablábamos de los trabajadores que no tengan derecho, estamos hablando de aquellos trabajadores que presten servicios en la empresa, pero que
no estén afectos a gratificación legal porque ellos pactaron una gratificación convencional, ¿ya? Que es superior a la legal. ¿Ya? Entonces ellos se consideran, ¿cierto?, en la repartición a efectos del cálculo, pero ellos no van con el pago, digamos, porque el empleador ya le está pagando convencionalmente un monto superior. ¿Cuál es el concepto de utilidad, ¿ya?, para el cálculo de la gratificación legal? ¿Qué es la utilidad? ¿Ya? La utilidad, concepto tributario, se considera aquella que resulta de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, ¿ya?, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, por un lado, y por utilidad líquida, la que arroje dicha liquidación deducido el 10% del valor del capital propio del empleador por interés de dicho capital. ¿Ya? Esto está definido en estos términos en el artículo 48 del Código de Trabajo. ¿Ya? Insisto, este es un cálculo de orden tributario que, en el evento de que hecho este ejercicio, la empresa arroje utilidad líquida, estaría obligada a pagar gratificación. Eh, finalmente, en materia de gratificación, existe lo que se denomina la gratificación proporcional, ¿cierto? Que es la gratificación que se le paga de manera proporcional, valga la redundancia, a aquellos trabajadores que no alcancen, no lleguen, ¿cierto?, a los 30 días de trabajo. ¿Ah? Ahí ellos tienen derecho a que se les pague proporcionalmente la gratificación. Eso en cuanto a la gratificación. Tal como lo señalábamos en las clases anteriores, el sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación y la gratificación son especies de remuneraciones que se encuentran reguladas en el artículo 42 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de ello, en el artículo 45 del Código, la ley regula otro tipo de remuneración, también es remuneración legal, regula legalmente, que es la que se conoce como semana corrida. ¿Ya? Semana corrida. La semana corrida es un beneficio que la ley contempla desde hace tiempo en realidad, ¿ah? Pero lo que busca es estimular, ¿cierto?, la presencia en el trabajo de aquellos trabajadores remunerados por día. ¿Ya? ¿Por qué? Esto parte de esta forma, digamos. Un trabajador remunerado por día, si iba a trabajar lunes, martes y miércoles, por ejemplo, le pagaban el lunes, martes y el miércoles por día, ¿cierto? No, pensemos en otro ejemplo. Un trabajador que remunerado por día trabajaba de lunes a viernes, ¿cierto? De lunes a viernes, el día viernes le pagaban su remuneración, ¿cierto?, del último día, y el sábado y el domingo este trabajador no tenía derecho a, a percibir remuneración. Entonces, esto de alguna manera genera un cierto nivel de injusticia, toda vez que
la ley contemplaba que los días, al menos el día domingo, es un día de descanso. Entonces, el trabajador que tenía remuneración diaria perdía, ¿cierto?, el derecho a que se le remunerara el domingo. Y esto era un problema, ¿cierto?, porque el trabajador que tenía remuneración mensual, su remuneración de final de mes incluía también todos los descansos. De ahí surge, ¿cierto?, el dicho en que los trabajadores, por trabajar, ¿cierto?, ganan el derecho al descanso, o sea, el descanso estaría incluido dentro de su remuneración. Los trabajadores remunerados por día no. Como le pagaban diariamente, llegaba el viernes, le pagaban el último día y nos vemos el lunes. Entonces, cuando sale por primera vez en el año 1948, la primera, ¿cierto?, norma de semana corrida apuntaba a eso, ¿ya?, a que los trabajadores remunerados por día iban a tener derecho a la remuneración del séptimo día, que se llama, ¿ya? Y eso se obtenía calculando un promedio de todos los días que el trabajador fue efectivamente a trabajar. Entonces, esto surge, bueno, por un lado, para hacerse cargo de esta situación de que a los trabajadores no se les pagaba el descanso, pero también se regula con la finalidad de promover la asistencia al trabajo de los trabajadores por día. ¿Por qué? Porque como se pagaba un promedio de los días efectivamente trabajados, si el trabajador se ausentaba algunos días, el promedio les bajaba. Entonces, por ejemplo, pensemos en un trabajador lunes a sábado que ganara, por ejemplo, 10.000 pesos diarios. Entonces, si iba a trabajar los 6 días, eran 60.000 pesos, y esto se dividía por 6 para sacar el promedio, y lo que el empleador le tenía que pagar por el día de domingo eran 10.000 pesos. ¿Sí? Pero si el trabajador se ausentaba, el cálculo se sacaba por los días efectivamente trabajados, pero igual se le aplicaba el promedio. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, faltaba dos días, lo que se hacía era multiplicar los días que efectivamente trabajó. Si en una jornada de lunes a sábado, por ejemplo, faltó 2 días, trabajó 4. Y si le pagaban 10.000 pesos por día, al final eran 40.000 pesos. Y esto se dividía por la cantidad de días que el trabajador debió ir, que eran 6. Dividido por 6, el domingo eran 6.600 pesos. Si el trabajador le hizo los 6 días, el domingo costaba o valía 10.000 pesos. Esa era la diferencia. Pues bien, la ley 20.281 del año 2008 hace extensivo, ¿cierto?, este derecho al cual solamente tenían acceso los trabajadores remunerados por día, exclusivamente por día. Hace extensivo este derecho a aquellos trabajadores remunerados con sueldo mensual y remuneración variable también, ¿ya? Lo hace un poco más extenso. Entonces, conceptualmente, la semana corrida es la remuneración que se paga por los días domingos y festivos y por los días de descanso compensatorio a que tienen derecho los trabajadores remunerados por día. ¿Cómo se calcula la semana corrida? Bueno, ya lo explicábamos recién, pero básicamente lo que se hace es dividir la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el trabajador por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana. Usted, la semana se ganó 80.000 pesos, y usted debió trabajar 5 días, bueno, se divide esos 80.000 por 5 y esa es la semana corrida. Y eso se paga por los días festivos y los días de descanso compensatorio. Para los trabajadores que tienen remuneración mensual fija y variable, este promedio se obtiene solamente de la remuneración variable, de su remuneración. ¿Ya? La parte fija, bueno, entendemos que cuando hablamos de una parte fija,
contempla el pago del descanso. Entonces, la semana corrida solamente se tiene derecho cuando existe una parte variable en la remuneración que no contempla el trabajo en los días festivos y compensatorios pactados. Bien, esas son entonces las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador, ¿cierto? Insisto, es una nomenclatura no taxativa, no taxativa y que está sujeta, ¿cierto?, a que las partes puedan pactar otro tipo de remuneraciones, como son los bonos, por ejemplo, que están comunes acá en la segunda región. Bien, veamos ahora brevemente forma, periodo, lugar y oportunidad del pago de las remuneraciones. A ver, en cuanto a la forma de pago, bien brevemente, artículo 54, inciso primero del Código. Las remuneraciones se pagarán, ¿cierto?, en moneda de curso legal, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10. ¿Ya? Puede ser, ¿cierto?, la posibilidad de que ciertas remuneraciones se paguen en especie avalables en dinero, pero lo general es que se paguen en moneda de curso legal, ¿cierto? En plata, digamos, o sea, billetes, salvo que a solicitud del trabajador se pueda pagar con cheque o vale vista, ¿ya? La Dirección del Trabajo también ha establecido que la remuneración se puede pagar a través de depósito bancario, que es una cuestión que hoy día es muy usual, representa la forma más común. Esta es una forma que no estaba contemplada en la ley, pero ahora, hace poco, un mes atrás, se publicó la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo que contempla, ¿cierto?, la posibilidad legal hoy día de que las remuneraciones a solicitud del trabajador se paguen a una cuenta bancaria a través de algún tipo de transferencia. En cuanto al periodo de pago, ¿ya? Las remuneraciones se tienen que pagar, ya lo hemos dicho, con la periodicidad pactada en el contrato de trabajo, ¿ya? Pero no puede, ¿cierto?, excederse, esto lo explicábamos en la clase anterior, está en el artículo 55 del Código del Trabajo, inciso primero, no podrá excederse de un mes, ¿ya? Y esto se refiere, ¿cierto?, ya lo dijimos, a que no puede ser diario, semanal, quincenal, con un tope, ¿cierto? Mensual. Y en cuanto al lugar y la oportunidad, ¿cierto? Se paga, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hayan pactado las partes en el contrato. Si no está pactado, esto está regulado en el artículo 56, las remuneraciones se tienen que pagar el último día de trabajo, ¿cierto?, de lunes a viernes, en el lugar, ¿cierto?, donde se presten los servicios y dentro de la hora siguiente de la terminación de la jornada. Esta norma está pensada, ¿cierto?, para aquellos casos en que llegaba, probablemente a mi abuelo le pagaban así, llegaba, ¿cierto?, el contador de la empresa con un maletín y al final de la jornada hacía la fila y les pasaba un sobre a cada trabajador con la remuneración. O sea, una norma bastante anacrónica, pero tenía que ser, ¿cierto?, el último día de trabajo, de lunes a viernes, y dentro de la hora siguiente. Hoy día eso está, como les digo, muy informatizado, ¿no? Casi todas las remuneraciones se pagan con transferencia bancaria. Hablemos ahora brevemente de la protección de las remuneraciones. Protección de las remuneraciones.
Ya hemos señalado en más de alguna oportunidad, cuando analizábamos los elementos del contrato de trabajo, que la remuneración como elemento de la esencia del contrato es la obligación, ¿cierto?, principal del empleado. Porque a través de esto es eh, una contraprestación al cumplimiento del contrato de trabajo. ¿Ya? Jurídicamente es eso. Pero adicionalmente a eso, eh, se puede también señalar que la remuneración también tiene una finalidad alimenticia. ¿Ya? Por lo tanto, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva administrativa y desde la perspectiva judicial, existen un principal interés en que las remuneraciones se paguen en la forma, en el periodo, en el lugar y con la oportunidad correspondiente. ¿Mm? Eh, los artículos 54 bis y siguientes del Código del Trabajo regulan una serie de garantías, ¿cierto?, de las remuneraciones eh, y que buscan la protección de las mismas. ¿Ya? Son básicamente 4 tipos de garantías que las vamos a ver en términos bien esquemáticos y rápidos. Primero están las garantías frente al empleador. ¿Ya? Y las garantías frente al empleador, ¿cierto? La primera garantía que tiene el trabajador frente al empleador es el derecho a percibir el total de la remuneración convenida. ¿Ya? Por lo tanto, el empleador en este caso tiene prohibición de efectuar descuentos que no sean aquellos que están permitidos por la ley, que son básicamente los descuentos legales, ¿cierto? Y aquellos convencionales hasta los topes establecidos en la ley, pero vamos a ver. Y tampoco se pueden descontar, retener o compensar con las remuneraciones eh, gastos o insumos o pérdidas que que el trabajador haya tenido dentro de su trabajo. ¿Ya? Explicábamos cuando hablábamos de los estipendios que no constituyen remuneración, hablábamos de la asignación de pérdida de caja, por ejemplo. ¿Ya? El trabajador pierde dinero, se puede descontar, pero de allí, no de la remuneración, sino que del estipendio que no constituye remuneración. Eh, los descuentos obligatorios, ¿ya? Lo señalábamos recién, son aquellos que están regulados en la ley expresamente y son, primero, bueno, los impuestos. ¿Ya? Eh, la ley de impuesto a la renta establece cuáles son los tramos y cuáles son los porcentajes que se deben descontar, pero el primer descuento es un descuento de orden impositivo. El segundo descuento obligatorio son las cotizaciones de seguridad social, AFP, IPS para los trabajadores del régimen antiguo, y en salud, ¿cierto?, ISAPRE o FONASA. El tercero son las cuotas sindicales, ¿cierto?, de conformidad a las normas respectivas. Ahí el próximo semestre lo vamos a analizar con más detenimiento, pero en el evento de que un trabajador esté sindicalizado, el sindicato informa cuál es el monto y tiene que haber un descuento obligatorio. Y aquellas obligaciones que se tengan con instituciones de previsión o con organismos públicos. ¿Ya? IPS, cajas de compensación, créditos sociales, etc.
Esos son los descuentos obligatorios. Ahí no hay cómo, digamos, no hacerlo. Después están los descuentos que son permitidos, ¿ya? Que están regulados en el artículo 58 también, y que son aquellos que le permiten descontar al empleador en la medida de que esté de acuerdo, ¿cierto? Con el trabajador. Está en el artículo 58, inciso segundo. Ya, voy a leer la norma para que no... Dice, con acuerdo de... Artículo 58, inciso segundo. Con acuerdo del empleador y el trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago y a la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda, y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge, conviviente civil o alguno de sus hijos. Para estos efectos se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin intereses, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% de las remuneraciones mensuales del trabajador. Sin embargo, el empleador solo podrá realizar la deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo, ¿ya? Y después hay una serie de otras normas que también son descuentos permitidos, ¿ya? Ahí les pido que la revisen ustedes directamente. Entonces tenemos descuentos obligatorios, que son los establecidos en la ley, principalmente vinculados a la seguridad social. Después están los permitidos, que son aquellos que la ley permite, bajo ciertos parámetros que están regulados en artículo 58. Y después están los prohibidos, ¿ya? Que también están regulados en el artículo 58. Por ejemplo, artículo 58, inciso quinto, cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas en las remuneraciones por parte del empleador, en ningún caso aquellas podrán exceder en conjunto el 45% de la remuneración del trabajador. Vamos a ejemplar. Esa es la primera garantía. Entonces, la primera garantía es obtener, ¿cierto? En términos completos, la remuneración. Solamente habiéndose efectuado los descuentos que son legales, permitidos, y obviamente no efectuando los prohibidos. La segunda garantía que tiene el trabajador frente al empleador es la incorporación a su patrimonio respecto de sus remuneraciones devengadas, ¿ya? Y esto es lo que conversábamos la clase pasada, respecto principalmente de las remuneraciones variables, ¿ya? Que se incorporan al patrimonio del trabajador una vez que éstas se devenguen, ¿ya? Con independencia de cuándo sea el momento exacto en que se pague, ¿ya? Y ahí explicábamos que, por ejemplo, las comisiones se van devengando cuando se producen los hechos que las deben producir. Por ejemplo, dábamos el ejemplo de los 100 pares de zapatos, ¿cierto? Decíamos 100 pares de zapatos, 3%, 200 pares, 2%, 300 pares o más, 1% de la venta, ¿cierto? Bueno, cuando el trabajador llega a los 100 pares, ya tiene derecho a cobrar ese 3%. Y si llega a los 100 pares al día 5 del mes, bueno, ahí nace su derecho, ahí se devenga. ¿Se va a pagar a fin de mes? Sí, pero se devenga allí, ¿sí? Garantía frente al empleador. La tercera garantía frente al empleador es a obtener el pago reajustado en el evento de mora. Entonces, artículo 63, inciso primero, ¿cierto? Si un empleador se retarda en el pago de las remuneraciones, el trabajador tiene derecho a percibir, obviamente, ese pago atrasado, pero reajustado de conformidad a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor determinado por el INE, Instituto Nacional de Estadística, o el organismo que haga sus veces, ¿ya? Y estas sumas, además del reajuste por IPC, devengan el interés máximo
permitidos para las operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la operación. ¿Ya? Este es el denominado interés máximo convencional. Y la tercera garantía, también ya esto ya lo vimos, la tercera garantía frente al empleador es que el trabajador tiene el derecho de exigir, ¿cierto? El comprobante de pago de remuneraciones, por un lado, y en el evento de existir remuneraciones variables, un anexo, que es el que estudiábamos la clase pasada. Un anexo, ¿cierto?, donde consten cómo el empleador llega, ¿cierto?, a los montos, que se están pagando. ¿Ya? Entonces, garantías del empleador, ¿cierto?, del trabajador frente al empleador son 4, básicamente. La primera, obtener el pago íntegro de su remuneración sin, ¿cierto?, descuentos que sean no permitidos o ilegales, ¿cierto?, solamente con los descuentos legales. Segundo, la incorporación en el patrimonio de la remuneración en el momento en que ésta se devengue, segunda garantía. La tercera, en caso de demora, obtener los montos reajustados de acuerdo al IPC y con el interés máximo convencional para las operaciones crediticias. Y la cuarta es obtener un comprobante de pago de remuneraciones como fe de lo que se está pagando, y en el evento de existir remuneraciones variables, un anexo, ¿cierto?, que dé cuenta de cómo se llegan a los montos que se están pagando. Ese es el primer grupo de garantías. El segundo grupo de garantías es la garantía que tiene el trabajador frente a sus acreedores. Frente a sus acreedores. Bueno, en este punto, la regla general está regulada en el artículo 57, inciso primero. El artículo 57 dice, inciso primero, las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. ¿Ya? Esa es la regla general. Son inembargables, porque, insisto, las remuneraciones tienen una finalidad retributiva, ¿cierto?, por el trabajo, pero además alimentaria. Bueno, esta inembargabilidad de las remuneraciones y de las cotizaciones de seguridad social tiene algunas excepciones. Obviamente, si hablamos de una regla general, siempre van a haber excepciones. ¿Ya? La primera es que se puede embargar remuneraciones de todo aquello que exceda las 56 UF. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar ahí 56 UF por 29.660. 1.660.960. Lo que exceda eso se puede embargar. Y bueno, se puede embargar solo hasta el 50% de las remuneraciones en estos casos. No, a pesar de tener este tope, tampoco se puede pasar del 50%. El tercer grupo de garantías son las garantías que tiene la familia del trabajador. ¿Ya? La familia. Entendamos aquí que la lógica es que las remuneraciones tienen una característica alimenticia. Entonces, claro, el trabajador trabaja, pero lo habitual es que trabaje para mantener una familia. Entonces, también existen ciertas garantías. La primera, bueno, el tema de la inembargabilidad. Las remuneraciones no se pueden embargar, ¿cierto?, hasta un 50% y con los topes establecidos en la ley. La segunda garantía respecto a la familia es que en el contrato de trabajo el trabajador puede establecer una cantidad para que
el empleador la asigne a la mantención de la familia del trabajador. ¿Ya? Entonces el trabajador puede, ¿cierto?, pedirle o puede acordar con el empleador que parte de su remuneración no se la pague directamente a él, sino que vaya directamente a alguien de su familia. ¿Ya? Eh, Como la típica, ¿cierto?, como de las películas, ¿cierto? Llega como el hombre, ¿cierto?, a trabajar a la ciudad y le dice al empleador, oiga, el 50% de mi sueldo, de mi remuneración, deposítelo en esta cuenta, que es la cuenta de la mamá, por ejemplo. No está permitido. Es poco usual, pero está permitido. Y la tercera, que es bastante, digamos, poco usual, creo yo, pero está, es que la mujer casada puede percibir hasta el 50% de la remuneración del marido declarado vicioso, ¿ya? Declarado vicioso por el juez, ¿ya? Eh, y esto es... le pido por favor que pongan silencio en su micrófono, hay una interferencia. Y esto es... a ver, la norma existe, yo jamás he visto la aplicación práctica de esta norma, pero existe. ¿Ya? Marido declarado vicioso. Pensemos, por ejemplo, unas cuestiones que han ocurrido en nuestra zona. Trabajadores, por ejemplo, eh, bueno, estas son historias que cuentan, ¿cierto?, en minería. Trabajadores que prestan labores 20 por 10 o 15 por 15. Entonces, lo que ocurre ahí es que generalmente son trabajadores faeneros, entonces se trasladan de una ciudad distinta, ¿cierto?, a trabajar no sé, por ejemplo, a Calama. Trabajadores del sur que van a Calama. Entonces, trabajan 15 días y los otros 15 días del mes son de descanso. Entonces, lo que hacían los empleadores era terminar los 15 días de trabajo y los empleadores pagaban la remuneración de inmediato. Entonces, lo que ocurría, cuentan la leyenda, que estos trabajadores recién pagados pasaban por Calama y ahí con todas las distracciones que existen en Calama, al final se terminaban gastando toda la plata. Y llegaban a su casa después sin ni uno. Y esto obviamente generaba problemas familiares, problemas de varios tipos. Entonces ahí lo que se hizo fue tomar la decisión bueno, mandar a los trabajadores a sus respectivas casas y pagar la remuneración, no sé, al día 20, para que no se produjera este tema. Bueno, si el trabajador insiste en estas conductas viciosas, bueno, la mujer casada tiene la posibilidad de demandarlo ante el juez del trabajo respectivo y el juez del trabajo respectivo los puede declarar viciosos y la mujer ahí tiene derecho a percibir el 50%. Me pregunto qué pasaría si fuera al revés. ¿Ya? La norma no está planteada al revés, digamos. Si el hombre podría demandar a la mujer declarada viciosa. No está así, digamos, pero es una pregunta que no se pudiese hacer. En caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones adeudadas se pagan a la persona que se hizo cargo del funeral hasta la concurrencia de los gastos en que incurrió, y el saldo, si lo hubiere, se le pagan al cónyuge o al conviviente civil, a los hijos o a los padres del fallecido en orden de prelación. Eh, Y finalmente, artículo 61 del Código del Trabajo, las garantías frente a los acreedores del empleado. El empleado. ¿Ya? Artículo 61. Bueno, las remuneraciones, de acuerdo al artículo 61, gozan de del privilegio del artículo 2472 del Código Civil. Eh,
tanto las remuneraciones como las indemnizaciones que se adeuden gozan de preferencia de pago, ¿ya? En los procedimientos de liquidación, ¿ya? De liquidación. Entonces, si en este caso el empleador cae en insolvencia, o si cae en insolvencia y es sometido a un proceso de liquidación, los trabajadores tienen derecho preferente, ¿cierto?, para hacerse pago de sus remuneraciones. Bien, eso es el capítulo quinto, ¿cierto?, el capítulo relativo a las remuneraciones. Obviamente, bueno, aquí aprovecho los últimos minutos que me quedan. Nos queda una clase, que es la clase del día lunes. La prueba quedó para el viernes 25 a las 5 de la tarde. Con la materia del lunes termina la materia de la prueba. Hasta ahí evaluamos. Recordarles que está en el sistema, o sea, en el Teams, están las lecturas complementarias. Y acá necesito, por favor, que alguien me ayude. Deme un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Archivos. Claro. Están lectura complementaria, están todas arriba. Y de acuerdo al programa, primera prueba programa. De acuerdo al programa, a ver, alguien por favor que me sople dónde cortamos la materia para la prueba anterior. Por favor. Alguien que me sople, por favor, dónde cortamos la materia. ¿Se acuerdan? De a uno, por favor. Al parecer fue en los principios. Espérame. Vimos lo de los principios del derecho del trabajo. Eso estuvo en la prueba. Vimos los principios, ¿sí? Tendría que ser del contrato individual de trabajo en adelante, ¿o no? No, vimos, la primera prueba entró contrato individual o no. A ver. Alguien, por favor, que me dé un dato con certeza. Profesor, la última clase que entró en la primera prueba es la del 5 del 5, que vimos estaba empezando a ver la remuneración, Sí. las cláusulas del contrato. Eso fue lo último. Ya, perfecto. Las cláusulas, ya. Gracias. Entonces, en la segunda prueba entra unidad 3, que es la regulación jurídica de las relaciones individuales de trabajo desde... No, es completa, la unidad 3 completa, ¿sí? La 4, que es la jornada de trabajo, que la vimos, la 5, que la terminamos recién, y vamos a alterar el orden del programa, y la próxima clase vamos a ver la unidad 8, ¿ya? Que es la terminación del contrato de trabajo. Por lo tanto, en la prueba va a entrar la unidad 3, la 4, la 5 y la 8. Ya lo voy a poner acá en el chat para
Unidades a valorar en segunda prueba, unidades 3, 4, 5 y 8. Entonces, unidad 3, la regulación jurídica de las relaciones individuales de trabajo, jornada de trabajo, remuneraciones y terminación del contrato de trabajo. ¿Estamos claros y claras? ¿Sí? Y lo que entra en la prueba es lo visto en clase, obviamente lo conversado en clase, los ejemplos de clase, y las lecturas complementarias de las 4 unidades que van a ser evaluadas. Así que les pido que le transmitan también a sus compañeros para que estemos todos preparados. Bien, nos vemos entonces el día lunes. Que estén bien. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Gracias. No. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego.